La sesión de hoy en Espacio Tafí. En la oportunidad de hoy, bueno, por lo que me conocen, soy Carlos Segura, soy historiador, soy tucumano, así que vengo a ocupar el cupo tucumano que faltaba en el evento. Y hoy tenemos el gusto y el honor de estar en esta sesión, de contar con la participación de Carlos Altamirano, cuya exposición lleva el título de El caudillismo en el ensayo americanista. Y antes de darle la palabra, lo voy a presentar para los pocos que probablemente no lo conozcan. Carlos Altamirano es investigador del CONICET y profesor emérito de la Universidad Nacional de Quilmes. Le concedieron el premio Konex al ensayo político en 2004 y 2014, el premio Konex en ciencia política en 2006, la beca Guggenheim en 2004 y la Robert F. Kennedy en 2008. Es director de la colección Intersecciones de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes e integra el Consejo de Dirección de Prismas, revista de historia intelectual de la misma editorial. Dirigió el Centro de Estudios Investigaciones y el Programa de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes y fue miembro fundador de la famosa revista de crítica cultural Punto de Vista. En 2008 fue profesor invitado en el Departamento de Lenguas Romance de la Universidad de Harvard y es autor de numerosos libros influyentes, entre ellos Frondizi, el hombre de ideas como político en 1998, Peronismo y cultura de masas, cultura de izquierda, en 2001, Bajo el signo de las masas, 1943-1973 de 2001, para un programa de historia intelectual 2005, Intelectuales y Intelectuales, nota de investigación en 2006. Y por último, acaba de sacar recientemente un libro cuyo nombre es La invención de nuestra América, obsesiones, narrativas y debates sobre la identidad de América Latina. Así que bueno, muchas gracias por participar y te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco esta invitación a participar en la primera edición de Espacio Tafí, apoyada y animada por la Fundación Federalismo y Libertad. Cuando el amigo Marco Falcone me escribió para invitarme a participar de esta reunión, me pidió si podía colaborar con un artículo que versara sobre algo que estuviera haciendo, algo que versara sobre el trabajo en que estaba empeñado. Y la verdad es que lo que en ese momento estaba haciendo, y en realidad sigo haciendo, es un artículo más o menos largo sobre el caudillo en la ensayística americanista, y llamo así algo que es conocido. Americanista quiere decir el ensayo que tiene como tema América, y en este caso América Hispánica o Sudamérica o América, ahora diríamos América Latina. Así que adopté ese tema. Podría hacer un poco de demagogia para la reunión diciendo que, bueno, la obsesión que existe hoy por el populismo era la que existía en el siglo XIX por el caudillismo. Y seguía tratando de tirar ese hilo para ver que no están desconectadas esas dos cosas. Pero no, voy a citar en cambio un pasaje breve de una historiadora argentina muy buena, conocida, Hilda Sábato, de su último libro, Repúblicas del Nuevo Mundo. Y dice así: en la literatura existente sobre América Latina, la imagen del caudillo ha ocupado un lugar central, asociada con la militarización de la era revolucionaria y lo que vino después. La imagen del rebelde señor de la guerra, que ejercía autoridad e influencia casi ilimitada sobre sus huestes e imponía su mandato autoritario en un territorio bajo su control, se acuñó y circuló en la región desde la primera mitad del siglo XIX. Ahí termina la cita. En efecto, durante mucho tiempo, las élites ilustradas hispanoamericanas representaron el territorio que se extendía desde México hasta el Río de la Plata como una tierra de caudillos, como que se juzgaba ese hecho, como reflejo de un estado de sociedad bárbaro o semibárbaro,
como legado colonial o producto de la formación étnica de los pueblos hispanoamericanos, como creador de orden donde reinaba la anarquía, o como expresión de una democracia rudimentaria pero auténtica. El caudillo y su permanencia se asociaban con el gobierno del hombre fuerte, sin sujeción a la ley y con la personalización del poder. A menudo la imagen del caudillo se prolongaba, y aún se prolonga, en la del dictador. Sin embargo, en esas representaciones, el caudillo no era simplemente el jefe poderoso, autoritario y a menudo cruel de un orden autoritario. Lo apoyaban los sectores socialmente subalternos. El caudillo, en otras palabras, era un jefe popular. En una carta a su sobrino, Sarmiento, al sobrino que estaba preparando la edición de Facundo, Sarmiento le da indicación. Sarmiento cuidaba la edición de Facundo, tuvo diferentes formatos, extensiones. Usó políticamente su obra durante mucho tiempo. Bueno, en la carta, para lo que ya iba a ser la edición definitiva, le dice, utiliza la expresión tiranías populares para referirse a los gobiernos argentinos de caudillos. Tiranías populares. En su libro, Isla Sábato va a poner en entredicho esa visión, la del caudillismo continuo, a la que juega como una visión convencional de Hispanoamérica en el siglo XIX. Dicho muy brevemente, el libro de Sábato va a desarrollar una exposición en que va a mostrar de qué manera los experimentos republicanos entre 1820, grosso modo, y 1875, 1880 también, en realidad revelan una vida política mucho más rica, compleja, de la que se resumía en esa representación que se expresaba en el orden caudillista dominado por el caudillo. Ahora bien, discutir la validez histórica de la idea de una larga duración del caudillismo en nuestra América no es el propósito de esta presentación ni del artículo en que estoy trabajando y que inspira este pasaje. Me interesa la literatura que forjó y alimentó la imagen del caudillo y su larga vigencia. Más específicamente, la literatura producida por nuestros escritores públicos en la forma del ensayo. Empleo esta expresión, escritor público, una expresión acuñada por Sarmiento. Y quería decir, eran escritores que hablaban ante la opinión pública, para la opinión pública, y eso era parte de su papel y también de los combates que libraban frente a otros escritores públicos. Voy a referirme brevemente a las tesis de tres clásicos del ensayo americano, hispanoamericano mejor, sobre el caudillo. Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, Evolución política del pueblo mexicano, de Justo Sierra, y Cesarismo democrático, de Laureano Valenilla Lanz. La obra de Sarmiento es de 1845, la del mexicano Sierra es de 1902 y la del venezolano Valenilla Lanz es de 1919. Con los tres podemos trazar un arco de casi 75 años, un arco que abarca una parte de la experiencia hispanoamericana y la reflexión de nuestros escritores públicos sobre esa experiencia. También puede ser un modo de entrada sobre la trayectoria que recorre el liberalismo decimonónico en nuestros países, el pasaje del liberalismo moderado de Sarmiento al liberalismo conservador de Sierra y el pasaje directamente, y en el caso de Valenilla Lanz,
al de un pensamiento directamente conservador. Comienzo con Facundo. Es probable que todos ustedes, o la mayoría, conozcan esto, pero bueno, es decir, esta literatura sobre el caudillo comienza con el Facundo. No hay manera de eludir la referencia a Sarmiento, porque él es el que inicia en gran estilo esta literatura. La explicación salmentina está regida por una idea, la del despotismo. Uno podría decir que el relato sarmientismo es el relato de esta idea, la del despotismo, pensado seguramente con la categoría de la forma de gobierno que dispone Montesquieu, aunque no sabemos muy bien cuánto conocía realmente Sarmiento de Montesquieu, pero está extraída tiene esa fuente, digamos. Yo podría decir, como digo, que la explicación sarmientina está regida por esta idea y por una interpretación histórica de la experiencia rioplatense. Aunque, como hacían los escritores públicos del siglo XIX, en el caso de los argentinos, rioplatenses, como otros, tienen expresamente o implícitamente, con referencias que pueden ser señaladas, una referencia a la experiencia del conjunto de Hispanoamérica y sobre todo de la América del Sur. La interpretación remite a un escenario, el de las extensas llanuras poco pobladas que albergaban el territorio de la futura República Argentina, el desierto, según la expresión que Sarmiento usa, aunque no es exclusiva de Sarmiento, y a un proceso que se remontaba al tiempo de la colonización española. Dos sociedades, la de la campaña y la de las ciudades. Estas dos sociedades van a formarse y desarrollarse en el espacio sobre el que se establecerá después el virreinato del Río de la Plata, en la llanura extensa y poco habitada, en que durante largo tiempo se cruzaron y también se mestizaron indios y españoles, se había forjado un modo de vida distinto al de los núcleos urbanos, primitivo, áspero, expuesto a las arbitrariedades de la fuerza, era el mundo del gaucho. Lo que producía fama y renombre en el llano eran las habilidades estimadas por los gauchos y las pruebas de coraje físico. Este era el ambiente de la barbarie. Esta es la antítesis. Barbarie y civilización es asumida por Sarmiento, la recoge de la sociología, digamos así, del siglo XVIII, francés, está presente Sarmiento y tiene un papel muy grande que todo el mundo ha destacado. La antítesis del escenario bárbaro es la ciudad. Cita ahí, allí están los talleres de las artes, las tiendas del comercio, las escuelas y colegios, los juzgados, todo lo que caracteriza, en fin, a los pueblos cultos. La ciudad constituía, hasta ahí de la cita, la ciudad constituía el núcleo de la civilización europea rodeado por la naturaleza americana, el desierto. Fue la revolución de 1810 la que puso en activo contacto estas dos sociedades. La revolución de la ciudad, impulsada por las ideas europeas, libertad, progreso, gobierno, la ley, volvió a su vez a la campaña y ésta introdujo un elemento extraño, irreductible a los términos de la oposición entre progresistas y conservadores. El movimiento revolucionario activó la doble lucha. La lucha que las ciudades libraron contra el orden español, los que buscaban abrir paso al progreso de la civilización europea, por un lado, y por otro, la que emprendieron los caudillos representantes del espíritu
de la campaña contra las ciudades. El objeto de esta otra guerra no era poner fin a la autoridad española, dice Sarmiento, sino a toda autoridad regular y a todo ordenamiento civil. La campaña acabará por imponerse a las ciudades y el espíritu de la barbarie americana triunfará sobre la civilización. De acuerdo con Sarmiento, el caudillismo constituía una herencia de la crisis de la independencia, un legado que ésta había transferido a la etapa independiente. La trayectoria de Facundo Quiroga, la biografía que él traza en la segunda parte del libro, y el gobierno de Juan Manuel de Rosas eran expresiones de este triunfo del espíritu americano sobre la civilización europea. En la última parte de Facundo, el Sarmiento va a señalar el horizonte de un porvenir alternativo, ¿no? Y que tiene varios recursos, entre ellos el de la inmigración, la navegación de los ríos, la implantación de un orden civil, y en la que, por supuesto, tiene un lugar importante, lo que podríamos llamar un gobierno educado, es decir, hecho o regido por personas con cultura o asistido por personas ilustradas. No vamos a encontrar la misma representación en el libro de Justo Sierra, Evolución del Pueblo Mexicano. Justo Sierra fue un intelectual y político eminente del régimen de Porfirio Díaz. Puede decirse que su ensayo está animado por el propósito de reconciliar al pueblo mexicano y a sus élites con sus diferentes pasados, desde el pasado prehispánico en adelante, pero que busca también reconciliarlo con el presente que representaba por entonces el porfiriato. Los caudillos y los caciques políticos militares también pululan en el relato que hace de la evolución de la entidad política que iba a surgir del proceso independentista puesto en marcha por Hidalgo en 1810. Pero su explicación no es la de Sarmiento. El proceso que comienza con la ruptura del lazo colonial con España y el establecimiento del breve imperio de Iturbide en 1821 se caracteriza por la inestabilidad y los pronunciamientos continuos, las revueltas militares, el enfrentamiento entre facciones políticas y los desgarros de la guerra. Sierra no exime de responsabilidad a las élites letradas de la ciudad de la responsabilidad en este proceso. Entonces, como digo, no, a las élites liberales de la ciudad no las exime de la responsabilidad en dar alimento a este proceso de inestabilidad y guerras civiles constantes. Con el proceso de luchas facciosas y con la militarización, con pocos remansos de paz. En ese lapso, México perderá gran parte de su territorio a manos de la ambiciosa República del Norte, los Estados Unidos. Para Sierra, el mal no estaba en el campo, no estaba en la civilización, estaba en el atraso económico. Pero el requisito del progreso económico era la paz política. En el relato que Sierra compone de la época, si alguien encarna la figura del caudillo como agente histórico pernicioso, ese hombre es el general Antonio López de Santa Anna.